los pies en la tierra y la cabeza en el cielo, hoy te encuentro cantando, quitándonos el velo. Se muestran las verdades, suenan los corazones, se cruzan las miradas, fabricando ilusiones. Mariposas amarillas, hormiguitas en hilera, perros fieles cariñosos, gatos felinos y fieras, gardenias y margaritas, pinos, ciedras y nogales, naranjos, frutas bonitas, que alejan todos los males. Solo eso es la vida, solo eso el encuentro, solo eso es el todo. Como es afuera es adentro, solo eso es la vida, solo eso el encuentro, solo eso es el todo. Como es afuera es adentro. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Con los pies en la tierra y la cabeza en el cielo, hoy te encuentro cantando, quitándonos el velo. Aquí comienza Con los pies en la tierra, espiritualidad en el día a día, con la conducción de Gabriel Chichone y Sandra Galarza, y la participación especial de Daniel Ferminades. Hormiguitas en hilera, perros fieles cariñosos, gatos felinos y fieras, gardenias y margaritas, pinos, ciedras y nogales, naranjos, frutas bonitas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Con los pies en la tierra, séptimo programa. ¿Cómo estás, Sandra? Muy bien, muy acalorada. Un día terrible hoy para llegar también. Está pero pesado. bueno, acá estamos. Siempre es terrible para llegar. Me parece que es algo que vamos a decir todos los miércoles. Todos los miércoles. Todos los miércoles. Pero bueno, pero estamos acá. Sí, acá felices estamos. Y contentos. Tal cual, acompañando el mensaje de Impulso de una Nueva Vida. Este es el programa que representa a esta institución. Sí. Invitamos a todos a seguir en las redes como @Impulso de una Nueva Vida. Y también si quieren seguirnos a nosotros, que estamos en Facebook y en Instagram como @conlospiesenlatierra.ok. ¿Qué hicimos el viernes pasado? La gente lo sabe. Sí, estuvimos feriando. Pero feriando en Palermo, en la Feria del Libro, en la edición número 49, con la presentación del tercer libro de Impulso de una Nueva Vida, llamado Preludio de una Nueva Vida. Qué título, ¿eh? Sí. ¿Cuántas cosas que dice ese tal título? Tal cual. Bueno, algún que otro oyente, como María Daverio y Marta Beatriz García, sí, se llevaron un ejemplar. Bueno, el resto ojalá se puedan acercar a algún lado a obtener el libro. Pero bueno, se presentó en la feria con una entrevista que hizo Andrea B. Hermoso. Y estuvo muy lindo. Y a aquellas personas que no se pudieron acercar, porque obviamente la capacidad era limitada, sepan que está subido a las redes sociales de Impulso de una Nueva Vida la conferencia. Esa hora, sí, creo que una hora duró, sí, la presentación de Daniel, algunas preguntas que le hizo Andrea y muy interesantes respuestas, como siempre, de Daniel. Así que están todos invitados a buscarlo ahí en Impulso, sí, en el canal de YouTube, y van a ver la conferencia de la Feria del Libro del viernes pasado. Saludamos a Bauti en la operación técnica. Hola, Bauti. Y bueno, vamos con el separador. Vamos. Algunas personas solo caminan, otras nos dejan huellas que inspiran. Bueno, y antes de arrancar con un personaje, una persona que vamos a homenajear en el día de hoy, saludamos a un par de mensajes los primeros que entraron, si querés. Yo menciono a Luciano Leandro, que estuvo y está siempre ahí acompañando, sí, que nos saluda desde Valencia, y ahí pide, mándenle un libro para Valencia. Bueno, podemos mandar un ebook, eso después, sí, lo vemos, Luciano.
Y Más por Más, proteccionismo animal desde Merlo, Buenos Aires, estoy esperando y acompañando. Abrazo amoroso, gracias. Un abrazo para Marta. Para Marta. Saludamos hoy, que Sí. cumpleaños Susana. ¡Ay, Te mandamos Susana! un beso sí. grande desde acá, que estés pasando un muy lindo día. Bueno, hoy es 14. El día 12 de Sí. mayo, hace un par de días, se celebró el Día Internacional de la Enfermería en homenaje al nacimiento de Florence Nightingale, que se dio allá por el año 1820. Si bien su familia es de origen inglés, ella nació en aquel momento, en algún viaje seguramente de la familia, que era muy adinerada, Sí. de clase alta, nació en Florencia, Italia, y por eso lleva el nombre de Florence. Pero bueno, a mí no me cerraba esto como nació en Italia, se llama ¿Viste? Florence Sí. Nightingale. Bueno, también la otra hermana nació en Nápoles y también tiene un nombre ligado al pueblo de Nápoles donde ella nació, pero bueno, son familia de origen inglés y, como decía, muy acomodada, muy adinerada. Florence recibió una educación muy importante, muy estricta además. Aprendió latín, griego, bueno, por supuesto su lengua su lengua de familia, que era el inglés. Sí. Seguramente habrá aprendido a hablar en italiano, no lo sé, no lo averigüé eso. Y tenía una educación muy amplia, se formó para ser enfermera puntualmente, pero además tenía mucho conocimiento sobre matemáticas, sobre estadísticas, que terminó aplicando en su profesión de manera casi revolucionaria, porque aplicó un montón de estadística para mejorar todo el trabajo de enfermería. La familia, volviendo al origen, la familia de Florence es como que no acompañaba inicialmente su tarea, porque por aquellos años dedicarse a la enfermería era una labor para personas tal vez de escasos recursos. No estaba bien visto que una joven de buena posición económica y muy educada y con acceso a otra clase de educación se dedicara a eso, pero ella sintió un llamado de Dios, porque así lo manifiesta, a servir, y la forma que encontró de servir fue por medio de la enfermería. Se dedicó en los primeros años a asistir en un complejo de Inglaterra, pero puntualmente el hecho por el que se destaca y por el que saltó a la fama y queda en la historia y es recordada es la guerra de Crimea, que se dio entre el Imperio Ruso y una alianza entre Francia e Inglaterra. Ella asistió ahí con un grupo de 38 enfermeras, ella tuvo el mando de eso y bueno, escuché un podcast sobre el tema un ratito y decían que muchos de las personas que lamentablemente, de los internados, los enfermos que estaban gravemente heridos en la guerra, pedían a la noche, aunque suene feo decirlo, pedían morir escuchándola a ella, porque se sentían como que se había corrido el rumor entre todos los que estaban internados, que como que se iban en paz por escucharla a ella. Ella les transmitía algo que iba más allá de sus cuidados como enfermera, había algo espiritual probablemente que hacía que directamente llegaran a pedir eso, personas que ya sabían que no tenían solución. Qué fuerte, ¿no? Es fuerte, realmente. Se la conoció como la dama de la lámpara, claro, porque justamente cuando se retiraban todos los médicos, eran todos hombres los médicos, quedaba... Además eso, claro, bueno, la mujer no tenía acceso a este tipo de actividades, no. Quedaba ella sola a la noche, en realidad no ella sola, pero con su grupo de enfermeras, pero ella era como la líder de todos ellos y andaba con una lámpara entre cama y cama, asistiendo a todos los enfermeros, y trabajaba todo el día y trabajaba toda la noche. Vaya uno a saber cuándo dormía, cuándo se recuperaba, pero se dedicó a eso, a asistir de una manera más bien integral a los enfermos, no solamente que no es poca cosa, ¿no? Curar las heridas, sino el acompañamiento. Llevar paz, alivio al alma, tal cual. Así que en eso se destacó y tuvo como particularidad también haberse involucrado en otras cuestiones que tienen que ver con airear el lugar, con cosas básicas que parecen tontas al día de hoy, como abrir ventanas y hacer que corra el aire y se ventilen los lugares, ordenar cosas, mantener, por ejemplo, fue la primera persona que
sugirió y que se le hizo caso de poner alrededor de las camas de las víctimas o de las personas que estaban en grave estado una especie de cortinita para que no se traumen todos los que estaban alrededor y a su vez también para preservar la intimidad de esa persona. Exacto. Eso no existía antes. No, porque aparte ella decía que los pacientes se morían no por las heridas de guerra, sino por la falta de higiene, la falta de cuidado dentro del mismo hospital, por las cosas que se contagiaban, los virus y demás. Exacto, claro, es verdad. Ese es el detalle distintivo también de ella, haberse ocupado de otras cosas que van más allá de los cuidados, de lo visible, de la herida, ¿no? Claro, de la herida, y bueno, fue la parte espiritual y el acompañamiento, pero también mirar alrededor todo y decir, bueno, a ver, ventilemos. Profesionalización. No sé, barran los pasillos, qué sé yo, por decir algo, ¿no? Aseo general, es verdad, notaba eso, que había gente que se moría no por la herida de bala de la guerra, sino, como vos muy bien dijiste, por la falta de aseo y otras cuestiones. Así que bueno, esa es más o menos resumida y la vida. Y fue inspiración también para el creador de la Cruz Roja. Tal cual. También recibió de la reina de Inglaterra una orden al mérito, también del rey Eduardo VII también. Fue una persona muy reconocida, vivió creo que hasta los 90 años y bueno, adquirió una enfermedad producto de haber estado en contacto tanto con y una depresión profunda también se dice. Porque dicen que después se dio cuenta que no era tan así su teoría de que los pacientes se morían por la falta de higiene. Pero esto es algo que ella creía internamente, como que no estaba convencida al final de su vida de eso. Mirá. Pero no fue así. Su obra fue muy grande, la verdad. Seguramente. Así que bueno, por la labor y por la tarea que desarrolló con tanto amor, tan ligado a lo espiritual, además de lo médico, si querés decirlo de algún modo, se le recuerda a Florence Nightingale, y por eso el 12 de mayo, cada 12 de mayo, es el Día Internacional de la Enfermería, en honor a su labor. Vamos con el audio 1. Todo el tiempo que precises te daré, y contigo tu camino seguiré. En los días de esperanza, en las noches de dolor, sentirás mi mano amiga en mi ilusión. Allí estaré aunque se ponga el sol, te cuidaré viviendo a tu lado. Soledad, tu miedo, tu dolor, tristeza o emoción, y siempre acompañado. Desde el primer instante hasta el final, toda ayuda necesaria me hallarás. Es tu grado sin descanso. Estamos trabajando para una nueva vida. ¿Nos acompañás? Impulso de una nueva vida es una entidad civil de bien público que desde 2012 tiene como objetivo principal la difusión del mensaje de Daniel Ferminades. Para conocer más, ingresá en www.impulsodeunanuevavida.org o buscanos en las redes como @Impulso de una Nueva Vida. Bueno, y hoy, como cada miércoles sí, miércoles no, hoy es el miércoles en el que nos engalana la compañía, la presencia de Daniel Ferminades, a quien en breve vamos a saludar y a presentar. Recordemos que la semana pasada tuvimos entrevistado a Maximiliano Müller de la ONG Involucrate, de Punta Alta, de Bahía Blanca, por ahí por la zona, quien nos habló de la prevención de agresión
sexual a los niños, jóvenes, adolescentes. Y bueno, obviamente fue muy interesante y seguramente volvamos a estar en contacto con él. Y de todo lo que pudimos hablar con Maxi la semana pasada, seguramente nos quedaron un montón de inquietudes. Sí. Y sobre eso, puntualmente, hoy vamos a preguntarle a Daniel Ferminades. Varias preguntas tenemos. Hay muchas. Bueno, saludamos a Daniel. Daniel, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a vos por sumarte una vez más. Hola, Daniel. Hola, Sandra. Ahí te veo. Bueno, Daniel, primero gracias por acompañarnos. Y queríamos, preguntarte, las personas que han sufrido abuso, hoy ya grande, que lo pueden expresar, que pueden expresar lo que les pasa, lo que sienten, hablan de una herida invisible, de una herida del alma, algo que sienten que nunca van a poder quitar de sus vidas y que les impide, en muchos casos, cuando no han tenido la posibilidad de trabajarlo internamente, no poder avanzar, no poder concretar una pareja, no poder disfrutar del propio cuerpo, no sentir placer, incluso de trastornos emocionales, cuestiones sintomáticas. ¿Cómo se hace para sanar esta herida invisible? ¿Cómo se hace desde lo espiritual? Y otra pregunta que ya te la hago es ¿qué cuestión kármica hay entre la víctima y el agresor? ¿Qué vínculo kármico hay? Bueno, para sanar, lo que va a ayudar es, como siempre yo insistiré, tenemos que entender, tenemos que aprender de esto, ¿no? Tenemos que analizarlo, porque si lo que hace que la herida muchas veces quede abierta puede ser un resentimiento en nosotros, nunca lo vamos a olvidar, nunca lo vamos a perdonar, nunca voy a perdonar lo que me hicieron y quien me lo hizo. Entonces mucho del dolor también tiene que ver con la carga que le ponemos nosotros. Entonces, a ver, toda historia que forma parte, por supuesto, de un pasado que vivimos en un momento, nos deja enseñanzas, conocimientos, nos enriquece en experiencias, que no siempre son experiencias agradables precisamente, pero bueno, tenemos que atravesar este mundo en donde la justicia no es entendida por los seres humanos. La justicia intenta desde la ley ver que se cumplan, ¿no? Con esos mandatos de hacer lo que la ley dicta, que considera que es lo correcto, pero terminamos haciendo lo que nos ordena la justicia hacer, pero no es que lo entendamos nosotros, que deberíamos hacerlo, porque debemos hacer lo que corresponde, y para eso tenemos que analizarlo. Entonces, sanar, no lo veamos como que podemos borrar el pasado, no lo vamos a poder borrar el pasado. Lo que pasó en aquel momento de nuestra historia y hoy nos pesa, en parte nos pesa más de lo que debiera, porque estamos poniendo mucha atención en eso, y como digo, depende de cómo manejemos la experiencia, cómo manejemos desde nuestras emociones, desde nuestra mente. Por eso digo, es entender, es estudiar. A ver, decirlo yo sé que es fácil. La cuestión que el que pasa por eso no resulta tan fácil ponerse a estudiar esto y revivirlo, porque le trae justamente emociones que son encontradas o le generan dolor y a lo mejor lo introduce más todavía en aquel pasado doloroso de abuso. Entonces hay que estudiarlo, hay que entenderlo, y a la vez, como sociedad, somos una sociedad, o sea, ¿en qué somos socios? Somos una sociedad que deberíamos estar apoyándonos y ayudándonos en eso, ¿no?
uno va a escuchar personas que dirán, no se lo perdones, vengate, y otras personas que dirán, bueno, tenés que aprender a perdonar. Podemos escuchar muchas campanas, pero hay que ver nosotros qué es lo que entendemos. Entonces, para entenderlo hay que desmenuzarlo. Y bueno, cuando entendamos que podemos enfrentarlo sin que nos desequilibre emocional y mentalmente, tenemos que tratar de ir haciéndolo para poder nosotros tener paz, porque no vamos a eliminar el pasado porque pensemos en otra cosa. Entonces, tarde o temprano eso va a volver, y va a volver más temprano que tarde si nosotros, como digo, le ponemos alguna carga emocional innecesaria. Por supuesto que no es que uno va a vivir esto ajeno a las emociones, porque es un abuso, pero digo, lo potenciamos a veces con cómo lo vemos y cómo lo analizamos, desde la falta de conocimiento que tenemos de nuestras propias emociones, de nuestra mente, de buscar entender por nosotros mismos. Entonces por ahí nos apoyamos más en lo que alguien tiene para decir que en lo que yo siento que tengo que hacer. Bueno, estamos en la escuela para aprender. Lamentablemente, muchas veces hay que aprender de situaciones que no son gratas, pero es este mundo en donde la justicia no reina en el corazón de las personas. Trata de imponerse a través de leyes que se presiona para que se cumplan, y se amenaza con sanciones si no se cumplen, pero en definitiva habría que tratar de entenderlo para que no sea alguien que me amenaza a hacer lo que debo, sino que yo vaya a hacer lo que debo, que es lo que entiendo, pero no lo voy a entender si no lo analizo, ¿no? Con respecto al vínculo kármico, puede haber un vínculo kármico pasado que unió y ligó a esas personas en este presente o en una historia pasada reciente que les condujo a eso, o pueden nacer en ese momento el vínculo kármico, porque pueden ser personas que jamás se conocieron y que jamás buscaron esto, pero los acontecimientos los fueron llevando a expresar en ese momento lo que fluía, y sin analizarlo de qué consecuencias podía llegar a tener, ¿no? Sobre la otra persona, sobre uno. Entonces ahí se crean lazos, se crean vínculos. Pero el karma siempre busca de que aprendamos, siempre busca de que entendamos, siempre busca de que aprendiendo no volvamos a caer en el mismo error, que a veces puede ser por ingenuidad, por de alguna manera no estar preparados y alerta. Me viene a la cabeza una frase que decía Jesús, ¿no? Cándidos como palomas y astutos como serpientes. Parece como contradictorio, pero bueno, es lo que tenemos que estar atentos, no desde la serpiente que busca envenenar, queriendo herir y queriendo lastimar, sino desde la astucia de ver que hay más allá de lo aparente. Entonces, bueno, el karma vincula, el karma liga, y el karma está supervisando que todo eso vaya a dejar una enseñanza que les sirva para crecer a los individuos involucrados, dependiendo de cómo uno lo maneja. Suena feo esto, es difícil hablarlo en pocas palabras, pero uno dice, ¿por qué tengo que aprender de esa manera? ¿No? Se preguntarán ustedes. Pero es que estamos dentro de este mundo donde la justicia no es comprendida por las personas que conformamos la humanidad. Entonces nos dejamos llevar por los impulsos, y bueno, después es en donde tal vez nos arrepentimos, tal vez nos cebamos en donde eso termina siendo algo que buscamos y que queríamos o que queremos. Bueno, cada alumno dentro de esta escuela tiene una realidad de desarrollo de conciencia muy particular, pero en definitiva cada uno tenemos que aprender, que ver
lo que podemos extraer para crecer a través de esa experiencia que tuvimos, ¿no? Y no volver a caer en esto, y a la vez también tomando conciencia, irradiar esa conciencia que vamos tomando para también ir minimizando en el mundo esa realidad de personas que abusan de otras, porque así vamos inspirando a partir de lo que vamos aprendiendo, lo que vamos entendiendo. ¿Cómo sería, perdón Daniel, irradiar la Sí. conciencia en este caso? Lo que puedo aprender de la experiencia. Si yo lo miro con resentimiento, si lo miro como algo que no puedo perdonar, es algo que no me va a permitir profundizar en la búsqueda del conocimiento, del reconocimiento de todo lo que estuvo ahí involucrado. Y no es solo lo que me hicieron, sino también es cómo yo trato con eso que me hicieron, que lo puede hacer más difícil todavía. Ahora, si yo aprendo de esto y voy tomando conciencia y entiendo que para todo hay un porqué, es decir, nada es casual, todo tiene una causa, busco de entender qué es lo que pudo causar esto, porque nos vamos a cerrar en lo fácil, es decir, Sí. yo nunca hice nada para merecer esto. Entonces ahí me cierro y no veo más nada. Sí. Pero más allá de que yo no haya hecho nada para merecer esto, o para recibir o tener que pasar por esto, pasó. Entonces si pasó es que tal vez yo no hice nada, pero sí en la otra persona estaba presente ese impulso. Entonces son las cosas que tengo que entender. Entendiendo podemos ir eliminando esos impulsos que están presentes en muchas personas en la humanidad o dentro de la sociedad. Entonces, si voy tomando conciencia, irradio esa conciencia porque es lo que voy entendiendo. Entonces, si irradio lo que voy entendiendo, aunque no me dé cuenta y aunque no abra la boca, por donde quiera que voy, yo voy irradiando lo que entiendo. Entonces, si irradio lo que entiendo, estimulo a otros a buscar ese entendimiento, a obtenerlo, a intuirlo, y de esa manera también, entonces vamos a ir disminuyendo los casos, haciendo nuestro aporte desde nuestro entendimiento. Okay. Sabes, Daniel, que a mí me tocó acompañar desde la escucha a dos hermanos ya grandes, hoy ya son grandes, tienen su profesión, sus familias. Y uno de los hermanos me comenta que él descubrió lo que le estaba pasando ya en los primeros años del secundario, cuando hablaba con sus compañeros, y él le decía, che, vos con tu papá tal cosa. No, esto no es así. Esto tiene otro nombre. Tu papá está abusando, tu papá te está violando. Él recién se dio cuenta de eso cuando a sus amigos no les pasaba. Claro. Lo comenta, se anima a hablar con su hermano mayor y el hermano mayor le dice que a él le pasaba lo mismo. Entonces ahí hicieron un bloque juntos y pudieron hacerle denuncias y bueno, toda una movida que fue muy difícil. La han pasado muy mal, con miedo, con pánico, porque tuvieron que separarse de la familia. Bueno, 10.000 cosas, ¿no? Y uno de ellos, con el que yo tenía más contacto, nunca había escuchado hablar del karma. Yo lo único que le dije, como para darle un poquito de paz o irradiarle algo, era que que a lo mejor su papá también había vivido estas situaciones y que lo que él hacía, que vemos como horroroso, para él era normal porque era lo que aprendió y que también ese papá era una víctima. Y él me dijo que sí, que él entendía que era así. Bueno, eso le ayudó a entender y empezar a comprender que había algo más grande, ¿no? Eso se lo transmitió al hermano y le dio mucha paz. Pero bueno, hablando esto de los padres, ¿no? Hay una pregunta que nos llega de un oyente, de Marta, que te la quiero leer tal cual, si me permitís. Dice, sabiendo que la criatura abusada es la víctima indiscutida, me gustaría también saber sobre la madre-padre cuando son cómplices del abuso porque o no creen en el niño o niña o simplemente acompañan en ese abuso. ¿Qué pasa ahí, no? ¿Qué pasa ahí con el karma familiar? ¿Qué pasa ahí con...? Porque ese chico lo siente como una doble traición, un doble abuso también, ¿no?
Que tu papá no te Claro. crea lo que le estás diciendo, debe ser terrible. A ver, si nosotros podemos justamente entender, como venía diciendo, como comentaste el caso que te tocó vivir, que de alguna manera le ayudó a tener alivio porque justamente buscó de entender al victimario y no solo quedarse encerrado desde la víctima. Ujú. Entonces, si busca uno de entender, a todas luces y para cualquiera uno se entiende que esto está mal, no importa en sí, o lo puede agravar, las personas que participen de esto y que estén asociados o que apañen que esto suceda, pero para todo hay un porqué. Entonces, ¿cómo terminamos con esto? Y es lo que tenemos que ver. Cada caso tiene en común un abuso y eso es lo que hace común a tantos casos. Pero cada caso tiene distintas personas que están involucradas en esto. Entonces depende de la conciencia de cada una de esas personas cómo lleva adelante esto. No todo lo que tenemos o podemos hacer lo entendemos así naturalmente porque llegamos a esa conclusión. A veces necesitamos ayuda, el apoyo, como estabas contando recién que pudiste hacer con estas personas, llevándoles esa palabra para buscar un consuelo y tener entendimiento. Y fíjate que lo que trajo un consuelo es entender que ellos mismos también fueron víctimas en algún momento. Y más allá de eso también son víctimas de sus acciones en este momento o a partir de ese momento. Entonces, la víctima inocente que tiene que padecer el abuso es alguien que kármicamente tendrá su compensación, pero la víctima de sus acciones que lleva adelante con cierto grado de conocimiento, de conciencia, de voluntad propia, es quien tiene la mayor carga que llevar. Entonces, no es tan fácil para el victimario salir si no recibe también ayuda y si no le ayudan a veces a ver lo que ha hecho. Pero bueno, no me parece correcto generalizar, porque cada caso, por más que tengan en común esto, ¿no? Del abuso en sí, tiene involucradas a distintas personas con distintas edades, participación de un número de personas a veces, en donde desde su limitada conciencia se asocian para llevar adelante una vida así como delictiva, de abuso, de falta de consideración hacia los demás, ¿no? Fíjate lo que comentabas sobre este caso de esos hermanos. Claro, cuando uno crece en una familia y él o los padres le están diciendo que esto es normal, muchas veces terminan aceptando y entendiendo que es normal. Bueno, como digo, no es fácil lidiar con esto. No es fácil que esto se termine, porque tiene que ver con la falta de desarrollo de los individuos dentro de esta escuela. Y es algo que yo sé que cuesta entender, pero vamos a ver personas que son adultas, personas que tienen títulos, que tienen una carrera, que tienen estudios, personas que se las entiende formadas, que pueden estar haciendo este tipo de cosas. Entonces, hay un estudio, un conocimiento que uno puede adquirir a través de libros en el mundo estudiando, pero hay bases y principios que son internos que uno tiene que ir modificando, que uno tiene que ir construyendo, que uno tiene que ir encontrando. Y muchas veces uno no puede hacerlo solo, pero tenemos la tendencia a que no nos preocupamos por eso hasta que aparece la noticia. Cuando aparece la noticia, enseguida condenamos a la persona de que es un bárbaro y ojalá le pase lo mismo y nos cargamos con todo esto. Pero así no se resuelven las cosas, así no se termina con esto, ¿no? Hay que entender que conduce a alguien a hacer esto. Y entonces, para poder ayudar, y como digo, ese entendimiento es conciencia que voy tomando. Esa conciencia es lo que voy irradiando. Siempre irradio lo que soy.
la medida que voy tomando más conciencia, voy siendo más comprensivo, lo que voy irradiando está en relación con esto. Entonces, eso que irradio es una forma de irradiación de bien para este mundo que necesita todo esto. Entonces, es difícil abordarlo como genéricamente o tomando todos los casos como que como un denominador es el abuso y en todo caso hay que hacer esto o aquello. Depende de cada caso, de cada situación, hay que analizar. Como por ejemplo, compartías, vuelvo a citar esto que decías, ¿no? De ayudarles a ver que de repente también él era una víctima, porque tal vez pasó de pequeño lo que incorporó como parte de lo natural y así también se lo fue transmitiendo luego a sus hijos. Es porque no entendía y no conocía otra cosa. Pero lo que decía hace un momento, pensamos que las personas que tienen estudio, que tienen formación, que tienen título, que tienen un oficio, que tienen una vida que parece intachable, a veces tienen estas cosas en su interior que no pueden resolver, que no exteriorizan, que no blanquean ante la sociedad porque saben que no es correcto, que no está bien, entonces se quedan ocultando esto, no lo reconocen y no lo cambian. Entonces, bueno, ¿cómo podemos ayudar a que estas cosas cambien si no estamos atentos? Por eso, no es que una vez que pasa, todos vamos en contra del abusador y hasta antes de eso estábamos viviendo una vida despreocupada sin pensar que andan por ahí potenciales abusadores que nadie está tomando en cuenta hasta el día que pasa esto. Entonces, somos una sociedad como reactiva, reaccionamos ante lo que pasa, pero después de que pasa, y después de que pasa ya es difícil, es más difícil sanar y tratar con eso, ¿no? Sí. Daniel, el otro día, bueno, nos contaba Maxi, nos daba tips, ¿no? de prevención. Por ejemplo, a ver si Chicho me ayudas a recordar, uno era enseñarle a los chicos que nadie puede tocar sus partes íntimas, solo la madre, ni en la escuela las maestras pueden acceder a higienizarlos, ni cambiarles un pañal. Bueno, la educación integral en las escuelas, lo que se llama ESI. ¿Qué más? Uno de los secretos, cuando les contaban que había un secreto que podía ser bueno, un secreto que podía ser malo, que lo supieran distinguir en el tono en que se lo contaban. Que sería la manipulación. La manipulación, ¿no? Claro. Y cuando ofrecían algún regalo también. Como forma también de manipular, ¿no? Tengo un regalito para vos, vení conmigo. Sí. Había alguno más, pero no recuerdo. Entonces, todo esto habla de una prevención. Habla de una prevención para una futura víctima. Pero también como vos hablás, ¿no? De potenciales victimarios. Ahí tiene que haber de parte de los padres y educadores una prevención para ese potencial victimario. Observar a los niños, a los adolescentes en su etapa de desarrollo, con toda una cuestión hormonal, física, natural, con un exceso de testosterona en los niños, que hay un pulso ahí vital que se está poniendo de manifiesto y que si no lo pueden canalizar o no saben o no tienen una guía de los padres o de un educador, ahí ya puede haber como un signo de algo. Por otro lado, pienso el acceso a la pornografía que tienen los niños ya desde muy temprano, con el acceso a las redes. Eso también para mí es un peligro. Otro peligro también es la presión social, que el chico tiene que debutar, ¿sí? Como se decía antes, no sé si ahora será igual. No, entonces, el chico que está con su testosterona full, tiene la presión de querer debutar y lo hace con la primita, con el primer niño que encuentra en la familia. Y esto sucede en todas las clases sociales, me parece a mí. Después también, por otro lado, ¿cómo se llama? La sexofobia que hay, ¿no? Tenés que ser el machito.
tenés que demostrar que sos hombre y que te gustan las mujeres. Todo esto son cosas que yo voy tomando de lo que Homofobia, escucho, ¿no? sí. Homofobia, no me salía la palabra, homofobia. Y así un montón de cosas más. Entonces los padres tenemos que estar atentos también a ese silencio, a ese encierro de los chicos, porque en casa podemos tener un futuro victimario. Nadie lo quiere, pero tenemos que mirar eso también, ¿no, Daniel? Sí, totalmente, totalmente. Ahora, esto de prevenir, enseñándole a los chicos a ver qué corresponde y qué no corresponde, qué tienen que permitir y consentir y qué cosas es ya un abuso o es algo que no corresponde realicen con ellos, está bien, pero también fíjense ustedes en función de esto que estamos ayudando a que los niños puedan llegar a evitar, viendo con antelación lo que se viene o hacia dónde busca de conducirlos ese hecho o una persona, pero ahí no estamos resolviendo los impulsos que tienen esas personas. O sea, estamos advirtiendo a las posibles víctimas de lo que puede llegar a ser un posible victimario. Pero no estamos resolviendo al victimario, es decir, ¿qué lo conduce a hacer esto, a seguir ese impulso? Entonces, es mucho lo que tenemos que ver, es mucho lo que hay que entender sobre cada caso, pero bueno, está muy bien que haya prevención, porque no es que en la vida solamente lo importante en la escuela es aprender números, letras, geografía, sino también eso, el respeto humano que tenemos que tener como humanos que somos por los demás, y que de alguna manera también tenemos que trabajar para que todos lo alcancen, para que todos lo entiendan y para que todos vivan a través de ese respeto. Daniel, te pregunto, más tal vez como un cierre, ¿qué mensaje le podrías dar a una persona que fue víctima de un abuso de estas características que estamos mencionando y que tal vez pierde la confianza en el resto de la humanidad y también va perdiendo la confianza hasta en sí mismo y se carga de traumas, de complejos? ¿Qué le podrías decir a una persona que está en esa situación? Yo pienso que tendría que buscar a alguien que le ayude a lidiar con eso, porque yo podría decir que sepamos enfrentarlo, como dije, como vengo diciendo, ¿no? Analizando, tratando de entender qué condujo a esto, por qué esto sucedió, por qué la otra persona tal vez recibía o se dejaba llevar por esos impulsos que terminaron convirtiéndome en una víctima, pero también tengo que buscar a veces, porque no puedo solo, porque cuando pienso en esto, lógico, me viene a la cabeza todas las emociones encontradas, el dolor, la impotencia, y todo lo que está presente en mi vida cuando tengo que tratar con esto, y entonces tal vez necesite apoyo y ayuda. Que el apoyo y la ayuda sean lo posible de alguien profesional que pueda ayudarnos, porque a veces uno dice buscar un amigo, pero a veces el amigo no tiene la capacidad de poder ayudarnos a lidiar con esto, ¿no? Y puede que nos diga, bueno, olvídalo, ya está, pasó, y no le des tanta importancia, pero así no lo vamos a resolver tan sencillamente solo olvidándolo. Entonces, buscar ayuda si consideramos que no podemos solo con todo esto. Si vemos que eso nos presiona, está siempre presente y nos dificulta tener una vida sana y ordenada. Bueno, por todo lo que dejó como secuela esa experiencia de abuso, ¿no? Donde ya tenemos miedo del amor, tenemos miedo del contacto, tenemos miedo de volver a ser defraudados o caer en un abuso y por ahí generalizamos, ¿no? Es decir, todos son iguales y entonces no vemos desde nuestra individualidad cómo salir adelante. Bueno, si no podemos por nosotros mismos porque nos cuesta, buscar ayuda, buscar apoyo. Como dije antes, somos una sociedad y tenemos que apoyarnos
en esto. Entonces sé que no es fácil compartir esto, porque es algo muy íntimo, es algo que nos avergonzará en muchas ocasiones, es algo que no queremos reconocer y entonces tratamos de evitar pensar en ello, pero para salir adelante, si no podemos por nosotros mismos de a pasos ir haciéndolo, bueno, buscar ayuda, buscar apoyo para poder hacerlo, ¿no? Y pensaba, tenemos un minutito más, algunos minutitos más, si de algún modo pudieras, no sé, anticipar la jugada y estar frente a la persona que tiene todos los números, digamos, para terminar convirtiéndose en un agresor sexual, que tal vez tiene las heridas de las que hablábamos antes, las propias heridas con las que carga y termina tal vez repitiendo una conducta o haciendo algo porque ya recibió el mismo tipo de agresión. A esa persona, no al que recibe la agresión, sino al que la va a... Claro, el victimario, correcto, es la palabra que utilizaste antes. ¿Qué le podríamos decir a esa persona como para que tal vez se encamine y no termine llegando a cometer semejante acto? Entiendo que muchas cosas podríamos decir, pero no hay un manual que podamos dejarle a la persona, léete esto y vas a ver cómo te va a cambiar la vida. Claro. Es como que también muchos de estos procesos de cambio requieren de un tiempo, y de un tiempo que muchas veces tiene que ser acompañado, supervisado por alguien que sea ajeno y que pueda ver esto desde fuera y tratarlo de una manera más justa. Entonces, lo mismo, también buscar ayuda. Cuando uno siente esos impulsos que aparecen ocasionalmente y uno sabe que no está bien, y entonces uno intenta no pensar en eso, intenta frenarlo y no llevarlo a las acciones, pero en definitiva cuando eso está presente en la vida de uno, compartir y confiárselo a quien nos puede ayudar, tal vez a alguien cercano con quien nos podemos confiar lo que está pasando en nuestro interior, o como dije antes también, con un profesional que nos pueda ayudar con eso. Pero en cualquier caso es algo que es un proceso que llevará tiempo para poder entender las personas de sí misma y para poder cambiar esos impulsos que tiene en su interior, identificar de dónde provienen, a qué buscan de conducirle, y en lugar de estar siempre frenándolos cuando vienen porque saben que está mal, entender que no tienen que estar más en su vida y que dejen de aparecer, ¿no? de ser impulsados desde su interior, desde esa zona oscura de desconocimiento. Entonces siempre es buscar conocer y ver de dónde viene esto. Pero, a ver, no es sencillo. Como digo, no hay un manual que uno le pueda dar a cualquier persona que potencialmente puede ser victimario y léete esto y después me contás. Es como que esos impulsos emocionales o mentales o esa falta de formación o esa malformación que pudo tener también, porque tal vez pasó de pequeño esto y hoy lo ve como algo natural y entonces lo quiere llevar a través de su propia vida, acercarlo a la vida de otro. Entonces, bueno, son muchas cosas que hay que entender, pero del vamos analizando y saber diferenciar qué está bien y qué está mal. Y si está mal, tratar de combatirlo, tratar de terminarlo, ¿no? Última cosita, ¿no? Me gustó esto que dijiste de la compensación que van a recibir o que recibirán los que fueron víctimas o los que son víctimas. Me trae alivio a mí. Ojalá esta compensación y este alivio también pueda llegar a aquellos que están del otro lado, ¿no? Siendo hoy agresores, abusadores, que puedan encontrar paz en su alma, ¿no? Sí, porque nos centramos en la víctima y no en el victimario, pero el victimario ante la ley de Dios es quien carga el peso más grande, porque es el hacedor de la acción. Sí. La otra persona es la víctima, entonces esa víctima tendrá un trato mucho más suavizado por la justicia, porque fue víctima.
Por supuesto, esto estamos hablando de lo espiritual. Dentro del mundo deja cicatrices que no son fáciles de cargar o no son fáciles de que cierre. A veces no queda solo cicatriz, sino queda una herida abierta. A veces que quede abierta depende de uno, que uno no hace lo que tal vez esté a su alcance o lo posible para que cierre esa herida, siempre entendiendo. A ver, para que cierre una herida hay que tratarla. Sí. Y la manera de tratarla es viendo cómo se cierra esa herida, cómo se hace, qué es lo que la abrió o qué es la que la sostiene abierta, en qué condiciones se encuentra. Pero siempre es entendiendo, ¿no? Bueno, sana para esas heridas. Bueno, gracias, Daniel, muchísimas gracias, como siempre. Ustedes. Vamos a ir cerrando. Si querés, quedate y leemos algunos de los saludos que fueron llegando y después ya lo despedimos, lo dejamos descansar a Daniel. Luciano Leandro, bueno, nos decía que en realidad ya tiene el libro Preludio de una nueva vida, que era un chiste, digamos. Silvana Varela dice buenas noches. Alberto Batista, hola, buenas noches, saludos desde Boedo. Bueno, Luciano Leandro dice, me encantan los temas que siempre traen, siempre son muy interesantes y me sorprenden. Y dice, buenas noches, Danielito. Susi Corol dice, buenas noches, hola Daniel, el mejor regalo, escucharte, gracias. Concha desde Valencia dice, buenas noches, excelente programa el que hacéis, muchísimas gracias y un gusto enorme contar hoy de nuevo con la presencia de Daniel. Un abrazo enorme. Claudia Batista, hola chicos, gracias por un encuentro más. Bueno, y gracias a todos por acompañarnos. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos también a vos. Recordamos que el martes próximo, Sí. Martes 20 a las 20, eso para que no se lo olviden, martes 20 a las 20 hay un nuevo episodio de Aprendamos Juntos, donde se va a tratar el tema de la adolescencia, programa en el que participa, por supuesto, Daniel Ferminades, por eso lo mencionábamos, lo pueden seguir en vivo por las redes sociales de Impulso de una Nueva Vida. Vamos con el separador y nos despedimos. Antes de irnos, compartimos la última semilla para el alma. Bueno, ahí llegó un saludo más. Dice, mucho amor a Dani y todo el equipo de Pauli, dice. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y nos despedimos después de un programa profundo, como casi todo. Sanador, ¿sí? Bueno, qué bueno. Con gente luminosa, que es el nombre de la canción que vamos a escuchar, y ojalá que que tengamos mucha gente luminosa cerca y que nosotros mismos podamos convertirnos en seres luminosos para irradiar a los demás. Como el señor Daniel Ferminades, que está ahí acompañándonos. Nos ayuda a sanar nuestras naves. Muchísimas gracias. Nos vamos hasta el próximo miércoles. Muchísimas gracias por acompañarnos. Me quedo con quien me cuida, me quedo con quien me valora, con quien me hace reír y ríe conmigo, da igual la hora. Me quedo con quien escucha atentamente mi desahogo, con quien procura mi bien, con quien se queda a pesar de todo. Me quedo con quien me pide, ponme un WhatsApp cuando llegues, y se alegra más que yo si tuve un golpe de suerte. Me quedo con esa magia de una lágrima compartida. Me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida. ¡Qué guapa es la gente luminosa! La que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. Me quedo con quien enciende bombillas en mi camino, saca lo bueno de mí y me hace sentirme vivo.
Me quedo con quien me pide, ponme un WhatsApp cuando llegues. Y se alegra más que yo si tuve un golpe de suerte. Me quedo con esa magia de una lágrima compartida. Me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida. ¡Qué guapa es la gente luminosa! La que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. ¡Qué guapa es la gente luminosa! Esa que no se preocupa de la marca de tu ropa, la que pone a la alegría siempre en su menú del día. Gente que ilumina el mundo, gente guapa como tú. Que hace lo que siente aunque sea temblando, que le saca la lengua a la vida sin hacer daño. Y si sube la marea no va a soltar tu mano. Gente que ahuyenta las nubes negras porque tiene el poder de la luz. Qué guapa es la gente luminosa, la que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. Qué guapa es la gente luminosa, esa que no se preocupa de la marca de tu ropa, la que pone a la alegría siempre en su menú del día.